Una propuesta salvaje, parte 4. Mientras hablaba con su nana, Lien le contó que Lafitte había intentado asesinar a Tehuacán, aunque Tehuacán había resultado gravemente herido. La nana también notó el cambio en el comportamiento de los guardias hacia Lien. Antes habían sido amables y cálidos, pero ahora la trataban con una seriedad evidente. Lien comprendió que tenía razón. A pesar de los rumores que describían a los tehuacanos como hombres brutales, jamás la habían tratado mal. Y aún ahora, el cambio solo se reflejaba en un tono más firme. Admitió que Tehuacán sospechaba que ella había conspirado junto a Lafitte. Su nana descartó de inmediato esa posibilidad, convencida de que Lien jamás haría algo tan imprudente con Tehuacán dentro del castillo. Sin embargo, Lien explicó que el malentendido se debía en parte a la mentira sobre el supuesto hijo de Lafitte que decía llevar en el vientre. Aunque no se arrepentía de haber sostenido esa mentira para proteger lo que consideraba importante, le dolía que Tehuacán ya no quisiera creer en ella. La desconfianza comenzaba a asfixiarla y se preguntaba cuánto tiempo más tendría que vivir bajo sospecha. Su nana le aconsejó insistir hasta que él creyera en su inocencia, pero Lien sabía que recuperar una confianza rota no era sencillo. Además, aún debía seguir ocultando la verdad sobre muchas cosas, incluso su falso embarazo, y sentía que no podía exigirle a Tehuacán que confiara en ella mientras continuara mintiéndole. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Decidió dejar el tema e ir a bañarse, mientras que su nana insistía en prepararle todo. Lien intentó convencerse de que al menos lo peor había pasado. Lafitte seguía vivo, Tehuacán también, y Naok permanecía a salvo. Sin embargo, un pensamiento la golpeó de pronto. La promesa que había hecho de acostarse con Tehuacán a cambio de que dejara con vida al sonso. Comprendió entonces que no todo estaba tan bien. Bueno, desde su perspectiva. ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? Ya a sola, mientras se preparaba para el baño, trató de tranquilizarse pensando que aún faltaban días para la boda y que Tehuacán no parecía el tipo de hombre que la obligara a algo que ella no quisiera. Al desvestirse, descubrió varios moretones en su cuerpo y recordó el momento en que Lafitte la había arrojado dentro del carruaje. Pensó también en Tehuacán y en las heridas que había sufrido, preguntándose si habría recibido el tratamiento, ya que incluso sus hombres parecían preocupados por el estado en el que se encontraba. De pronto la puerta del baño se abrió de golpe y era Tehuacán, cubierto de sangre. Lien, avergonzada y sorprendida, le exigió que se retirara. Él le explicó que había forzado la puerta porque no abría y no sabía que ella estaba allí. Antes de irse, al notar los moretones en el brazo y costado de Lien, le preguntó cuándo se había lastimado. Ella le explicó que había ocurrido cuando fue empujada dentro del carruaje, pero volvió a pedirle que dejara de mirarla, recordándole que aquello seguía siendo inapropiado, incluso si estaban comprometidos. Tehuacán pareció confundido por algo. Murmuró unas palabras que ella no alcanzó a entender y se disculpó antes de marcharse. Mientras se cambiaba, Lien reflexionó sobre lo sucedido. Aunque Tehuacán era lo suficientemente fuerte como para imponer su voluntad si quisiera, había respetado su petición y se había ido apenas ella se lo pidió. Estaba segura de que no haría nada contra su voluntad, porque ese era el tipo de hombre que él era. Poco después fue a avisarle que ya podía usar el baño, pero no recibió respuesta. Entonces abrió la puerta y lo encontró desplomado en el suelo. El miedo le invadió de inmediato al verlo inconsciente. Lien corrió hacia él y asustada sostuvo su cabeza mientras intentaba despertarlo. Cuando Tehuacán abrió los ojos, él restó importancia a lo sucedido, asegurando que a veces se dormía por la pérdida de sangre.
Sin embargo, Lien no pudo ignorar el estado en que se encontraba. Le preocupaba que pareciera no darse cuenta de la gravedad de sus heridas ni del dolor que debía estar soportando. Decidida a ayudarlo, le pidió que se sentara despacio y se preparara para bañarse. Aunque Tehuacán intentó rechazar la ayuda y minimizó sus heridas, Lien insistió. Aclaró que no podía dejar solo a alguien que podría colapsar nuevamente y dejó en claro que aquello no tenía nada que ver con el acuerdo relacionado con el fiero. Simplemente no pensaba quedarse de brazos cruzados viendo cómo ignoraba su estado. Cuando Tehuacán insistió en que quizás ella solo actuaba así porque él había perdonado la vida de Lafitte, Lien lo negó y afirmó que lo hacía porque era su prometido. Aún así, no pudo evitar pensar que quizás él seguía molesto por todo lo ocurrido ese día y que en su lugar probablemente ella también habría reaccionado igual. Finalmente Tehuacán aceptó su ayuda, aunque le dijo que estaba acostumbrado a bañarse como Adán en el paraíso, algo que avergonzó a Lien, por eso decidió dejarse el calzón. Señor, qué suerte tienen algunos. Mientras lo ayudaba a sentarse, Lien quedó impactada al descubrir la cantidad de heridas que cubrían su cuerpo, especialmente su espalda. Le costaba comprender cómo alguien tan lastimado podría mantenerse en pie sin apenas quejarse. Incluso la antigua herida de flecha parecía haberse recuperado rápido. En un momento, al tocar la cicatriz de la flecha, creyó haberle causado dolor, pero Tehuacán aclaró que no le dolía, solo le había parecido un contacto suave. A medida que continuaba curándolo, Lien volvió a insistir en ayudarlo con el resto de las heridas, convencida de que él no las atendería por su cuenta. Tehuacán permaneció en silencio un momento antes de advertirle que si seguía haciendo lo que quería, tendría que hacerla pagar el precio por lo sucedido ese día. Pero Lien no le creyó. Estaba convencida de que él no era alguien capaz de obligarla a algo cruel. Aunque Tehuacán pareció tomarse mal sus palabras al preguntarle si consideraba cruel estar con él, ella aclaró que no se refería a eso, sino a que sabía que jamás intentaría forzarla cuando no estuviera preparada. Lien le explicó que confiaba en él porque siempre la había tratado con respeto y consideración, incluso en circunstancias donde no había tenido forma de rechazar sus decisiones. Para ella, eso demostraba que nunca haría algo contra su voluntad. Sus palabras parecieron desconcertar a Tehuacán, quien no supo si verla como alguien demasiado astuta o inocente. Finalmente le preguntó si hablaba de esa manera porque sabía que él era incapaz de negarle algo. Después de todo lo ocurrido ese día, le resultaba difícil entender cómo aún podía confiar tanto en él. Lien le aseguró a Tehuacán que comprendía lo que había ocurrido y todo lo que él había hecho por ella. Sin embargo, Tehuacán le advirtió que no siempre sería tan paciente y le pidió que se retirara antes de dejar de fingir ser un hombre decente. Aún así, Lien insistió en que sabía que él nunca había querido quitarle nada, pese a haber mencionado un precio por pagar. Convencida de la bondad que había visto en él, le pidió que siguiera siendo el hombre que conocía y afirmó que continuaría cuidando de su prometido a su manera. Ya entrada la noche, Lien cayó exhausta sobre la cama. El dolor de los moretones apenas le permitía descansar y no podía evitar preguntarse cómo Tehuacán soportaba heridas mucho peores sin quejarse. Pensó también en Lafitte y en lo mucho que complicaba todo el negarse a aceptar que lo suyo había terminado. Sabía que el encarcelamiento de Lafitte traería consecuencias y que Lyndon Klein no tardaría en reaccionar. Aún así, intentó apartar esas preocupaciones de su mente y pensar en algo que le devolviera algo de calma. Sin quererlo, terminó recordando la voz de Tehuacán. Aunque siempre había sido amable, esa vez había parecido algo más peligroso en ella. Algo que la hacía sentir vulnerable, como si estuviera sin ropa frente a una bestia salvaje.
Sin embargo, por extraño que pareciera, nunca creyó que él pudiera lastimarla, y esa contradicción le transmitía una extraña tranquilidad. En medio de esos pensamientos, alguien llamó a la puerta. Para su sorpresa, era Tehuacán, quien dijo haber ido a cobrar lo que se le debía. Lien se tensó de inmediato recordando el acuerdo entre ambos, pero él aclaró que no haría nada que ella no quisiera. En sus manos llevaba un ungüento. Le pidió que se sentara y que le permitiera atender sus heridas, argumentando que ella había cuidado de él mientras ignoraba las propias. Aunque Lien insistió en que podía hacerlo sola, Tehuacán se negó y comenzó a aplicar el ungüento, especialmente en las zonas que ella no podía alcanzar. La situación hizo que Lien se sintiera incómoda y avergonzada, sobre todo cuando él admitió que prefería encargarse porque así podía estar cerca de ella. Aún así, Lien no sintió rechazo, más bien le resultaba extraño que en lugar de exigir algo a cambio, pareciera querer hacer algo por ella. Mientras curaba sus heridas, Tehuacán mantuvo un tono tranquilo, aunque cada vez más directo. Lien le pidió que terminara rápido, pero él confesó que prefería tomarse su tiempo para así poder tocarla. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Cuando ella le reprochó que no debería decir ciertas cosas mientras la estaba curando, él admitió que ya no le interesaba fingir corrección si eso no servía para acercarse más a ella. Dejó entrever que ya no le bastaba con mantener distancia, porque lo que realmente deseaba era que Lien llegara a pertenecer a su vida. Tehuacán le explicó a Lien que no era que la corrección no tuviera valor, pero creía que de poco serviría si ella seguía guardando sentimientos por otro hombre. Confesó que había intentado ser paciente, esperando que con el tiempo olvidara al feo, cara de duende. Pero, después de lo ocurrido ese día, había comenzado a pensar que eso quizás nunca pasaría. Lien intentó explicarle que jamás había querido traicionarlo y que siempre había sido sincera respecto a las circunstancias de su relación con Lafitte. Le recordó que había aceptado casarse con él y que incluso le había dicho que sería el padre del hijo que esperaba. Sin embargo, Tehuacán seguía convencido de que aceptar una situación y entregar el corazón eran cosas completamente distintas. Aunque Lien quiso defenderse, comprendió que él seguía creyendo que aún no había olvidado a su antiguo amor, aunque en realidad ni siquiera lo había querido. Sin saber cómo convencerlo, solo prometió esforzarse por mejorar. Tehuacán aceptó esa respuesta, dejando claro que aún necesitaba tiempo para confiar plenamente en ella. La tensión entre ambos se hizo más evidente cuando él se acercó y besó su cuello. Eso le hizo entender a Lien que él ya no quería seguir fingiendo indiferencia. Aún así, al notar el nerviosismo de Lien, terminó deteniéndose antes de cruzar un límite que ella no estuviera preparada para afrontar. En lugar de insistir, la cubrió y le pidió que descansara. Luego le dijo que dormiría allí esa noche. Aunque Lien se mostró incómoda al principio, terminó preocupándose más por el frío que pudiera pasar. A pesar de que Tehuacán aseguró que no lo necesitaba, ella fue hasta el guardarropas, tomó una cobija y se la puso. Ese pequeño gesto pareció aliviar la tensión entre ambos y finalmente se desearon buenas noches. A la mañana siguiente, Lien despertó sorprendida por el calor que sentía, ya que siempre despertaba helada. Al abrir los ojos, descubrió que de alguna manera había terminado durmiendo abrazada con Tehuacán. Señor, qué suerte tienen algunos. Aunque al principio se sorprendió, no sintió incomodidad. Al contrario, la calma en su respiración, el sonido de sus latidos y la cercanía inesperada le transmitían una tranquilidad extraña que no quería interrumpir. Deseaba que ese momento durara más tiempo. Después de todo, él estaba en recuperación y no quería despertarlo. Aunque Tehuacán se despertó. Ambos quedaron algo desconcertados por la cercanía. Entre observaciones tímidas y comentarios sobre pequeñas marcas en la piel del otro, el momento se volvió más íntimo y relajado. Poco a poco la incomodidad fue dando paso a una confianza inesperada,
aunque las palabras de Teotihuacán dejaron entrever que seguía viendo en Lien señales que ella misma quizás aún no terminaba de comprender. Tómame a mí. Lien creyó entender lo que ocurría entre ellos, pero Teotihuacán insistió en que si realmente lo supiera, ya lo habría empujado o golpeado. Aún así, la besó y le dio a entender que ya era demasiado tarde para retroceder. En ese momento, Lien comprendió algo que ya no podía negar. Más allá de las verdaderas intenciones de Teotihuacán o de los rumores que lo rodeaban, deseaba tenerlo cerca y también ser alguien importante para él. La intimidad del momento fue interrumpida cuando la nana llamó a la puerta para despertar a la princesa. Lien entró en pánico por lo incorrecto del momento. Teotihuacán consideró esconderse, aunque debajo de la cama no entraba. Así que pensó en esconderse en el balcón. Eso trajo a Lien un horrible déjà vu, cuando escondió al fiero y sintió que estaba haciendo algo terrible, así que se negó a que Teotihuacán se esconda, y menos de esa manera. Ya estaban comprometidos oficialmente y no quería volver a sentirse avergonzada ni obligada a ocultar a alguien, como había sucedido con Lafitte. Decidió que no había nada de deshonroso en que Teotihuacán estuviera allí. Mientras la nana seguía insistiendo desde afuera, Teotihuacán corrió para besar a Lien. Lo que ella dijo le dio una seguridad que él no se esperaba. Cuando Lien preguntó por qué hizo eso, él solo elogió su belleza, provocando aún más nerviosismo en ella. Finalmente la nana entró sin esperar respuesta y quedó sorprendida al encontrar a ambos en la cama. Lien mantuvo la calma y explicó que Teotihuacán había pasado la noche allí, recordando que al ser su prometido debía ser tratado con la misma consideración que ella. Aunque bastante desconcertada, la nana aceptó la situación y se retiró para preparar el baño. Antes de marcharse a su habitación, Teotihuacán se mostró reacio a separarse de Lien, aunque terminó accediendo, no sin antes besarla en la frente, pedirle acompañarla al desayuno y volver a decirle lo hermosa que se veía. Cuando se fue, Lien no pudo evitar sentirse afectada por aquella sonrisa, deseando por un instante impedir que se alejara. De regreso con su nana, Lien intentó actuar con normalidad mientras se preparaba para el día, aunque la incomodidad por haber pasado la noche junto a Teotihuacán seguía presente. Su nana, sorprendida por lo ocurrido, le preguntó si había compartido la habitación con él. Aunque Lien negó que hubiera sucedido algo entre ellos, la nana no pudo evitar notar la cercanía que parecía existir entre ambos. La conversación derivó hacia los sentimientos de Lien. Su nana insinuó que tal vez ya estaba empezando a abrirle el corazón a Teotihuacán y le aconsejó decirle la verdad sobre el supuesto embarazo. Consideraba peligroso mantener una mentira tan grande después del matrimonio, especialmente si él terminaba creyendo que un hijo suyo pertenecía a otro hombre. Lien reconoció internamente que aquellas palabras tenían sentido. Cada vez deseaba más contarle la verdad, que nunca estuvo embarazada, que entre Lafitte y ella no hubo el amor que todos imaginaban y que en realidad Teotihuacán ocupaba mucho más espacio en sus pensamientos de lo que estaba dispuesta a admitir. Sin embargo, todavía no podía sincerarse. Antes necesitaba resolver una duda que no dejaba de perseguirla: el rumor de que Teotihuacán podría tener un motivo oculto y terrible para haberle propuesto matrimonio. Como no podía investigar sin despertar más sospechas, le pidió ayuda a su nana. Quería que se encontrara con el anciano mendigo cerca del templo, alguien que quizás conocía información importante sobre las verdaderas intenciones de Teotihuacán. La nana aceptó ayudarle de inmediato. Pero antes terminó de vestirla y peinarla, dejándola hermosa para la ocasión. Lien no le veía sentido, pero su nana insistía en que después de todo era una princesa y tenía que dejar de vestir vestidos prácticos y resistentes, y aunque sea una vez, usar algo digno de su estatus.
Luego se disculpó por ella por no poder servirle en el desayuno, pero Lien entendía que lo que iba a hacer era mucho más importante. Después de prepararse, Lien quedó inquieta por el encuentro con Teotihuacán. Se sorprendió de lo nerviosa que estaba. Pensar en verlo hacía que su corazón latiera más rápido, algo que nunca había sentido antes. Aún sabiendo que debía mantenerse cautelosa, ya que todavía no sabía si Teotihuacán era una persona de la que pudiera enamorarse, comenzaba a preguntarse si aquellos sentimientos terminarían superándola. Antes de poder reunirse con él, apareció Marshillow, con asuntos urgentes relacionados con el reino y las deudas del templo. Hasta incluso había llevado un sacerdote como representante. Aunque Lien sospechó que había algo extraño detrás de aquella visita tan temprana, decidió atenderlo rápido para no retrasarse más. Sin embargo, al entrar en la oficina, Marshillow cerró la puerta con llave. Poco después, la persona que lo acompañaba reveló su identidad. Era Lyndon Klein, quien había entrado disfrazado y estaba decidido a confrontarla. Y dale con eso. Lien recibió a Lyndon con ironía, burlándose de su aspecto y del hecho de que hubiera tenido que disfrazarse de sacerdote para entrar al palacio sin ser detectado por los teotihuacanos, ya que les tenía miedo. Sin embargo, él reaccionó con hostilidad y le exigió que guardara silencio. El motivo de su visita era porque quería que Lafitte fuera liberado ese mismo día. Lien se negó. Le recordó que Lafitte había intentado asesinar a Teotihuacán a plena luz del día y que un crimen semejante no podía quedar impune. Además, explicó que el asunto ya no dependía de ella, ya que Teotihuacán se encargaba de la seguridad de Nauk. Lyndon, incapaz de aceptar la situación, comenzó a lanzar insultos y comentarios humillantes sobre la relación entre ella y Teotihuacán, insinuando que el líder bárbaro actuaba movido únicamente por deseo. Lejos de intimidarse, Lien le advirtió que no toleraría una segunda falta de respeto y le dejó claro que el tiempo en que los Klein actuaban con impunidad estaba terminado. Le recordó que Lafitte había permanecido libre demasiado tiempo pese a haber cometido traición y que ahora enfrentaría un juicio. Al darse cuenta de que las amenazas no funcionaban, Lyndon intentó negociar. Ofreció perdonar un 30% de las deudas de la corona si Lien lograba liberar a Lafitte, pero ella aprovechó la situación para invertir el poder de la conversación. Aumentó las exigencias, reclamando una reducción del 50% y rechazó seguir pagando intereses, dejando claro que no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Lyndon perdió la paciencia, la insultó y la sujetó del brazo con violencia, mientras cuestionaba su legitimidad como gobernante. Amenazó con destruir el nombre de la familia Arsac si no hacía todo lo necesario para recuperar a Lafitte. Aún así, Lien no retrocedió y le respondió que los tiempos habían cambiado, que el poder de los Klein estaba acabado y que debía aceptar el nuevo orden de Nauk. Fue entonces cuando Lyndon reveló el verdadero motivo de su insistencia. Intentó sembrar dudas sobre Teotihuacán, asegurando que el líder bárbaro no había llegado a Nauk para aliarse con ella, sino porque quería su cabeza. Sugirió que solo estaba utilizando el compromiso como una estrategia y llegó a insinuar que después de aprovecharse de ella, o sea, pasar la noche con ella, acabaría quitándole la vida. Aunque enfurecida por aquellas palabras, Lien exigió pruebas. Sin embargo, Lyndon evitó responder directamente y en cambio le propuso algo mucho más oscuro: matar a Teotihuacán. Según él, debía atraerlo a su cama, hacer que bajara la guardia y asesinarlo para liberar a Nauk de los teotihuacanos de una vez por todas. Él se encargaría del resto. Lien rechazó aquella idea de inmediato y volvió a exigir evidencia sobre las supuestas intenciones ocultas de Teotihuacán. La discusión quedó en un punto muerto hasta que una voz inesperada interrumpió la conversación. Detrás del escritorio apareció Fermus. Tras haber escuchado todo en silencio, él también quería saber exactamente de qué estaba siendo acusado Teotihuacán.
Lyndon comenzó a insultar a Fermus, como bien desubicado que es. Lien cuestionó su presencia en el estudio sin permiso. Él se disculpó y pidió dejar ese asunto de lado por el momento. Después recibiría el castigo que considere necesario. Estaba más interesado en escuchar las supuestas pruebas sobre las terribles intenciones de Teotihuacán. Lejos de intimidarse ante Lyndon, Fermus comenzó a provocarlo con sarcasmo, burlándose de que ambos habían estado escondidos y preguntándose por qué solo él era llamado rata. Cuando Lyndon intentó golpearlo, Fermus reaccionó con rapidez, haciéndolo caer al suelo y aplastándolo contra él con un solo pie. Desde allí continuó exigiéndole respuestas, pidiéndole que explicara cuáles eran exactamente los supuestos planes ocultos de Teotihuacán. Sin embargo, Lyndon no hizo más que insultarlo y repetir insinuaciones vagas sobre el peligro que representaban los teotihuacanos. Fermus perdió la paciencia y lo presionó aún más, recordándole que si realmente tenía pruebas debía mostrarlas, en lugar de esconderse detrás de amenazas y rumores. También dejó entrever el lado más temible de Teotihuacán y que no sería prudente provocar su ira. Mientras tanto, Marshallowne intentó intervenir, exigiendo que Lien detuviera aquella situación y defendiera la autoridad del gran canciller. Pero Fermus no tardó en señalar su hipocresía. Le recordó que había permanecido en silencio cuando Lyndon había tratado con violencia a la princesa. La acusación dejó a Marshallowne sin respuesta. Observando la escena, Fermus comenzó a comprender cómo los nobles de Nauk habían manipulado y presionado a una joven princesa desde que heredó la corona. Aquello aumentó todavía más su desprecio hacia Lyndon. Como Lyndon continuó negándose a revelar pruebas concretas, Fermus decidió terminar la discusión. Ignorando sus protestas, lo arrastró para ponerlo bajo custodia. Solo Lien podía detenerlo, pero ella decidió no hacerlo. Entonces Fermus, muy satisfecho, sacó al asqueroso y ordenó también que Marshallowne fuera llevado junto a él. Una vez sola, Lien recordó su promesa con Teotihuacán y se apresuró hacia el desayuno que habían acordado compartir. A medida que avanzaba, intentó convencerse de que él todavía estaría esperándola. Sin embargo, al llegar, encontró la sala vacía. La ausencia la golpeó más de lo esperado. Imaginó que probablemente se había marchado molesto porque había una silla tirada en el suelo. Quizás después de enterarse de su encuentro con los Klein y de la propuesta de asesinarlo. Aunque intentó justificarse pensando que tenía derecho a enfadarse, no pudo evitar sentirse decepcionada. La mesa preparada revelaba el esfuerzo que Teotihuacán había puesto en aquel momento juntos. Todo estaba dispuesto, pero la comida ya se había enfriado. Lien no pudo evitar pensar en lo agradable que habría sido desayunar con él, escuchar una vez más sus palabras amables o verlo reaccionar al vestido que había elegido con tanta ilusión y que le diga que estaba hermosa. Por primera vez, el pensamiento de un futuro feliz entre ambos le pareció dolorosamente lejano. Mientras Lien desayunaba sola, pensaba que había demasiadas cosas interponiéndose entre ella y Teotihuacán. Aunque la mesa estaba llena de comida, apenas pudo comer y terminó sintiéndose desanimada, creyendo que probablemente no podrían ser felices juntos. Sin embargo, Teotihuacán apareció de golpe, alterado y preocupado por ella. Le preguntó por qué estaba allí como si nada hubiera pasado, ya que había corrido a buscarla apenas recibió el informe de lo ocurrido en su oficina. Lien le explicó que no quería romper la promesa del desayuno y que había querido quedarse, incluso si él no estaba. Teotihuacán le hizo notar que estaba herida y le preocupaba más de lo que ella parecía admitir, confesándole incluso que lo sucedido le había dolido en el corazón. Lien, confundida por su preocupación, le preguntó si no le parecía extraño preocuparse tanto por alguien que había sido presionada para asesinarlo. También le mencionó las acusaciones del gran canciller, quien afirmaba que él planeaba quedarse con Nauk para luego matarla. Teotihuacán descartó por completo esas acusaciones,
recordándole que si realmente hubiera querido tomar Nauk, habría encontrado formas mucho más sencillas que pidiéndole matrimonio. Cuando Lien mencionó el supuesto deseo de venganza relacionado con la muerte de su familia en Nauk, él aclaró que aunque sí había perdido a alguien importante allí, estuvo molesto cuando pasó porque aún era un niño, pero al perder su gente, sobrevivir día a día era más importante y con el tiempo se olvidó de su enojo. No había regresado movido por venganza, incluso desconocía la existencia de ese rumor. Confundida, Lien volvió a preguntarle por qué había pedido casarse con ella. Fue entonces cuando Teotihuacán le reveló que antes de abandonar Nauk, cuando aún era un niño, su padre había buscado una unión entre sus familias. Aunque aquella promesa desapareció tras la tragedia que lo obligó a irse, él jamás la había olvidado. Desde entonces siempre la había considerado alguien destinada a estar a su lado, razón por la cual, al regresar, quiso recuperarla y ganarse su lugar junto a ella. Al escuchar esto, Lien comenzó a comprender muchas de las acciones de Teotihuacán, sus concesiones, la paciencia que había tenido con ella y la forma en que siempre la había tratado. También lamentó no haber sabido antes todo eso, pensando que quizás habría dudado menos de él y no habría vivido tan asustada. Teotihuacán, por su parte, le hizo notar que pese a sus sospechas, ella nunca había retrasado la boda. Lo había cuidado cuando estuvo herido, permitió que durmiera a su lado y siguió preocupándose por él. Entonces le preguntó directamente si lo amaba. No hacía falta que responda, con solo asentir era suficiente para él, y Lien así lo hizo. Teotihuacán respondió con afecto, dejando claro que no creería si algún día ella intentaba negarlo. Mientras tanto, Lien no pudo evitar pensar que de haber conocido la verdad antes, se habría enamorado de él mucho más temprano. Mientras Lien descansaba en la cama, Teotihuacán insistió en revisar sus heridas, preocupado porque el dolor empeorara más tarde. Aunque ella intentó minimizar los moretones en su muñeca y restarle importancia al comportamiento violento de Lindon, ya que él siempre actuaba de esa manera, Teotihuacán reaccionó con enojo al descubrir que no era la primera vez que la trataba así, y hasta pensó en matarlo, pero Lien trató de retractarse para que se calme. Decidido a cuidarla, comenzó a aplicarla en la medicina y le pidió que descansara, preocupado no solo por ella, sino también por su hijo. Por un momento Lien ni se acordaba que supuestamente estaba embarazada. Al notar que no había médico en el palacio, Teotihuacán quiso buscar a Fermus, convencido de que tenía suficientes conocimientos para ayudar y que podría cualquier médico en vergüenza. Pero Lien lo detuvo y le explicó que no tenía mucha confianza con él y que su nana era quien se encargaba de ella, pero en ese momento no se encontraba allí porque le había encargado una investigación. Le tuvo que confesar que antes de conocer la verdad sobre él, había pedido investigar ciertos rumores relacionados con su pasado, después de conocer a un anciano que parecía conocerlo. Sin embargo, tras escuchar la explicación de Teotihuacán sobre su historia y el compromiso pactado entre sus familias años atrás, Lien sintió que ya no necesitaba ocultar nada ni seguir desconfiando. Teotihuacán decidió enviar a alguien para buscar a la nana, aunque insistió en que Fermus permaneciera cerca hasta asegurarse de que Lien estuviera bien. Ella intentó convencerlo de que no era necesario, mientras internamente luchaba con la culpa de no haberle revelado todavía la verdad sobre el falso embarazo, y sentía que había construido una enorme bola de mentiras entre ellos. En medio de esa conversación, el ambiente entre ambos cambió cuando Teotihuacán, más cercano y afectuoso, le pidió permiso para besarla. Aunque Lien se mostró sorprendida por el cambio repentino entre la preocupación y el gesto romántico, terminó aceptando. A medida que compartían ese momento de cercanía, ella comenzó a sentirse cada vez más consciente de cuánto le atraía y de lo difícil que sería seguir ocultándole la verdad.
especialmente ahora que comprendía mejor sus sentimientos y las verdaderas razones que lo habían llevado a permanecer a su lado. Tehuacán terminó diciéndole que ya no podía contenerse más después de besarla de esa manera. Tómame a mí.